¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más a Informe Valladolid. La Junta de Castilla y León va a incrementar las ayudas económicas para las familias para que puedan acoger a menores tutelados. Que estos niños y niñas vivan en un entorno familiar es clave para su desarrollo. Por ello, hoy aquí en nuestro plató estará la directora de Familia e Infancia, Esperanza Álvarez. La tendremos en unos minutos aquí, pero antes, como siempre, ya saben que tenemos otros asuntos que tratar porque el campo ha vuelto a salir a la calle. Cansados de la falta de acción y de la pasividad de todos los gobiernos hacia su problemática, 16 asociaciones de agricultores y ganaderos han decidido realizar una movilización conjunta el próximo 3 de junio a nivel nacional en los pasos fronterizos entre Francia y España. Aseguran que van a impedir el paso de cualquier vehículo y pretenden que se escuche de una vez sus reivindicaciones. De impuestos de energía utilizada como medio de producción para el sector agrario, hidrocarburos, gas, electricidad, como gozan otros sectores. Mayor seguridad alimentaria para los productos que ingresan a Europa y su regularización mediante cláusulas espejo. No quiero ser mal pensado, pero a raíz de estas manifestaciones nos están llegando una cantidad de denuncias brutales. Hay denuncias de hasta de 1.800 euros, denuncias por terrorismo. Ahora tenemos las inspecciones de Hacienda encima, muchos socios están siendo investigados. Se cumplen 20 años de la creación de los huertos ecológicos de la ciudad. Ya hay más de 400 y están muy demandados por los mayores de 65 años. Por ello han homenajeado a Francisco Javier León de la Riva y Leven, el alcalde que fue alcalde de Valladolid y que en su mandato los puso en marcha. Y esta semana, precisamente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas y el Ayuntamiento de Valladolid, han presentado un estudio que habla del impacto social que tienen estas pequeñas huertas para las personas jubiladas. A Faustino, este pedacito de tierra le hizo seguir adelante. Desde que murió mi mujer hace 7 años y tal, que si no veas eso no sé qué es lo que hubiera hecho. Me importa muchísimo. Me cuesta dinero, pero vamos, nos cuesta dinero, pero yo aquí estoy feliz todos los días. Todas las mañanitas, me vengo 2-3 horas. Un proyecto de INEA, el de los huertos ecológicos, que cumple 20 años. Actualmente hay más de 400 huertos de estas características en las que hay personas de más de 65 años. Esto genera un impacto. Esto es un proceso de transformación a lo largo de los años que ha derivado en la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores, de las personas. Al final, el impacto no es solo sostenible en el medio ambiente, sino que también se ve en las personas, que es la parte más importante de todo esto. Se ha analizado el impacto que tiene esta modesta actividad agrícola para las personas jubiladas que cultivan estas huertas, y entre sus beneficios, la salud, tanto la salud física, emocional. Me voy, tomo el aire y cuando me canso me paro y cuando me canso me voy a casa y ya está. Y vienen muchos días y plantas y ves que te lo han comido y dices, bueno, pues a volver otra vez a empezar. Si no me aportaría, desde luego por aquí no pisaba, ¿eh? Aquí te distraes, aquí aprendes. Pero también es una forma de establecer nuevos vínculos. Muy importante la participación en la comunidad, en el ámbito de la dimensión comunitaria, ¿no? Ellos, las personas mayores, sienten que tienen nuevos amigos, nuevas relaciones, sienten, incluso nos explicitan felicidad con ello. Hacer relaciones con compañeros. Tienes amistades y, bueno, pues pasamos unos ratos agradables. Una comunidad que no solo mantiene relaciones entre sí, ¿no? Sino que también generan y dan que hablar. Ese sentimiento de ciudadanía que está creando en Valladolid, todo el mundo o muchas personas conocen los huertos y generan sentimiento de ciudadanía, y por otro lado todo lo que está siendo el traslado o la posibilidad de réplica que tiene este proyecto en otras partes de España, en otras partes de Castilla y León, en otras partes de España, en colegios, en ciudades. Han comprobado que se trata de una actividad que genera concienciación ecológica, no solo en los hortelanos y sus familias, sino también en la sociedad civil. Sacamos luego un beneficio de, bueno, pues de alguna fruta, alguna verdura. Y se cogen los buenos tomates, que es lo bueno. Y nos ponen en alerta
ante una realidad que está ocurriendo y que los huertos en el fondo no dejan de ser un proyecto pequeñito que intenta solventar un problema grande, ¿no?, que es el cambio climático, más allá del cultivo de hortalizas ecológicas. Y en ese sentido, bueno, pues también es motor de iniciativas de tipo social, de inclusión, se convierte en una plataforma de concienciación sobre la biodiversidad y la agroecología, y también se están lanzando estrategias de economía circular y bueno, pues los huertos no dejan de ser un elemento transformador en ese sentido. Está la demanda de parcelas, que hay una larga lista de espera. Desde el Ayuntamiento de Valladolid ya se han comprometido a valorar la ampliación del convenio con INEA de cara al año que viene y así ampliar en la medida de lo posible el número de huertos. Y Valladolid celebra el Día de los Museos y lo hace con entrada gratuita, horarios extendidos y un sinfín de actividades culturales para todos los públicos. Una jornada para conocer las colecciones y contenidos que albergan estos espacios que no solo se encuentran en la capital. Porque si hacemos un viaje por la provincia y nos trasladamos, por ejemplo, hasta aquí, hasta Íscar, nos encontramos el Museo de Mariema, una de las grandes figuras de la danza española y sus más de 150 trajes. Pero si avanzamos por el mapa podemos llegar hasta Mojados. Allí se encuentra el Museo de Carlos V, el primer museo en España dedicado a este monarca, en el que podemos encontrar todo lo referente a su persona. Y casi de una punta a otra aterrizamos aquí en Mayorga, donde conoceremos las diferentes etapas de creación del pan en este museo dedicado a un básico en nuestras mesas. Y de Mayorga a Sant Hervás de Campos para transportarnos a los siglos XV y XVI y conocer casi de primera mano la vida de Juan Ponce de León. Y en tan solo 18 minutos podríamos llegar hasta aquí, Villalón de Campos, y hasta su Museo del Queso, el cual nos invita a conocer el arte milenario de su elaboración y su proceso artesanal. Y de Villalón de Campos nos vamos a Trigueros del Valle. Trigueros del Valle es un claro ejemplo de la apuesta por los recursos museísticos. Permiten recuperar patrimonio y atraer visitantes. Uno de sus principales tesoros son las casas cueva. Ahora se pueden visitar 2, pero quieren restaurar las 9 existentes en el municipio. Son de las pocas que podemos recorrer y que sobrevivieron a la época de Franco. Durante el gobierno de Franco en muchos pueblos se eliminan las casas cueva porque se consideraban vivienda infrahumana, cosa que no sucedió en Trigueros, que haber volado con dinamita como había sucedido en otros pueblos. Las casas cueva en Trigueros hubiera supuesto volar también por los aires la ermita que tenemos justo encima. Por tanto, habría creado un conflicto entre el régimen y la Iglesia. Era un proyecto anhelado desde hacía tiempo y la pandemia le dio un impulso. El dinero de las fiestas suspendidas se destinó a ellas. Abrieron en 2021 y cada una está ambientada en una época diferente. Una en los años 50 del siglo pasado y la otra en el siglo XVIII, de cuando datan las primeras casas cueva registradas en el catastro de Ensenada. Unas casas con unas características propias. El techo es plano porque le van a excavar justo debajo de una losa de piedra y además tienen mucha luz natural, porque no excavan hacia el fondo, sino que excavan lateralmente. Entonces las permite tener mucha fachada. Ventana, luz natural y temperatura estable todo el año. Son unos 16 grados. Todas las casas son muy parecidas entre sí, con una distribución común. Un zaguán de entrada y ese zaguán es el distribuidor de la casa. Nos vamos a encontrar con una cuadra al fondo. Las 9 cuevas tienen cuadra y la cuadra siempre se encuentra al fondo. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, porque si estas familias tenían un pequeño burro, pues que el burro pasase así lo mínimo por la casa. Así la cuadra siempre se ubicaba en la zona más fría, el resto de las estancias cerca de la puerta. El mobiliario, el menaje, los aperos de labranza, todo por cesión de los vecinos. Los platos de la más antigua son de barro y de la moderna vemos ya cazuelas y platos de cerámica. Pero la principal diferencia la encontramos en la habitación. En ese siglo XX ya hay camas y ya hay colchones, el más extendido ya el de lana, pero en ese siglo XVIII, para cuando van a dormir, van a llamar ir a hacer la cama donde y como se pudiera, normalmente un camastro de madera sobre el que extienden una manta. La ubicación de las casas cueva no es algo casual, están justo debajo de la ermita de Santa María del Castillo. El motivo parece claro. La fachada de ellas fue la primera muralla que tuvo el pueblo de Trigueros, que se encontraba en este alto junto a la ermita. Eso sí, para su visita hay que reservar, pues se hace guiada en grupos como máximo de 15 personas. El siguiente proyecto llegará antes del verano, con la recuperación de una bodega tradicional.
La acogida familiar es una medida de protección para aquellos menores que por unos motivos u otros se han tenido que separar de sus familias biológicas. Esto supone acoger a niños o niñas que de otra manera deberían estar en un centro de menores. Por ello, para hablar de todo esto, ya tenemos aquí en nuestro plató sentada a la directora de Familia e Igualdad, Esperanza Álvarez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema que a veces no se habla demasiado de él, no se sabe qué supone o que no, y vamos a explicar lo primero de todo, qué son las familias acogedoras y qué es lo que hacen. Bueno, familia acogedora como tal, estamos hablando de personas, ¿vale? Son personas que están interesadas y con vocación de acoger a un menor en su casa para ofrecerle un entorno estable y amigable que esté fuera de lo que sería una institución. Si bien es cierto que nuestros centros de menores son hogares también, ¿eh? ¿Cómo es el modelo de acogimiento familiar en Castilla y León? Pues mira, te diré que hablamos de acogimiento familiar, pero ya desde el año 87. Quiero decir que esto lleva una trayectoria en la que se ha ido trabajando, lo digo porque ha habido muchísimas familias que han sido acogedoras y que merece la pena bueno, reconocerle esa generosidad desde entonces. Pero sí que es cierto que de alguna manera hemos conseguido, bueno, pues avanzar, profesionalizar lo que sería este proceso de acogimiento, y lo dividimos, digamos, en tres fases. Hay una primera fase que sería la de información. Cualquier persona, unidad familiar con las características que sea, está interesada, que llame al 012 y pida una primera información. A partir de ahí lo vamos a derivar a la entidad Cruz Roja, que es con quien tenemos el concierto social para desarrollar esa fase tan importante que es la de sensibilización, información, orientación y captación. A partir de que efectivamente la familia siga teniendo ese interés y quiera saber cómo después en la práctica va a suceder, ¿no?, esa estancia en su casa, va a estar primero con una formación. Es lo que iba a preguntar, ¿necesitan formación esas familias que quieran acoger? Es una formación, además te diría, Ana, una formación muy vivencial. O sea, por supuesto que va a tener formación de todas las cuestiones, digamos, de carácter legal, de cuestiones, digamos, no prácticas, sino teóricas y de cuestiones concretas, pero sí que va a disponer de una formación vivencial para que pueda adquirir habilidades cuando se trata de relacionarse con personas, y en este caso con menores que están en esta situación. Y después de esa formación, estabas hablando, que te he interrumpido un poco de ese proceso. Es que me pongo a hablar. Nada. Después de ese proceso de que, bueno, sí, ya se les forma, ¿cuál es ese siguiente paso que me estabas comentando? Una vez que la familia manifiesta ese interés, se forma, que la formación, ya te digo, es bastante flexible. Ahora mismo te diré que tenemos 12 familias que se están formando en Valladolid en una formación a través de talleres, ¿no?, como te decía antes. Pues cuando ya se ha hecho esa formación, pasamos al proceso de valoración, en el que a través de una entrevista psicológica y del trabajador social, con visitas en el domicilio, se hace, como te digo, una valoración y después una entrevista de devolución, donde ya se materializa qué tipo de ofrecimiento está dispuesto o está capacitada esa familia para poder ofrecer y entrar, digamos, en lo que es el registro de familias acogedoras. Por decirlo de una manera, se hace un trabajo de campo extenso, porque los niños no se pueden ir con cualquier familia. Extenso, pero adaptado al día a día, quiero decir, porque no tenemos tiempo para todo, quiero decir que no es una cuestión burocrática, es una cuestión significativa para que podamos comprobar que efectivamente el entorno en el que ese niño va a poder estar es un entorno armonioso y estable, lógicamente. Hablaba Esperanza de acogida, que no adopción. Vamos a dejar esto un poco claro, porque hay diferencias entre lo que es la acogida y la adopción
Esta acogida es temporal, la tutela entonces ¿a quién le pertenece? ¿A la Junta? La tutela le pertenece a la Junta, sí, efectivamente. Estamos solamente hablando de un acogimiento que puede ser un acogimiento temporal o un acogimiento más permanente. El acogimiento temporal, además, tampoco puede ser hasta 2 años, pero tenemos un programa de vacaciones, tenemos una estancia también que estamos potenciando ahora, que es el del curso escolar, porque en la jornada lectiva es donde estaría el menor en casa. O sea que en cualquier momento ese menor podría ser apartado de esa familia o por decisión propia o por X razones. Cuando te refieres a apartado de esa familia, ¿de la familia suya biológica? No, de la familia acogedora. Vale, bueno, evidentemente esto previamente está, digamos, acordado cuál es el tiempo de estancia de este crío. O sea, hay un tiempo. Claro, previamente se acuerda cuál es, qué característica va a tener este acogimiento en su familia, para que las expectativas estén claras, ¿no? Por eso supongo también que se le haga esa formación psicológica, porque arraigarte a un niño que igual le acoges con meses y luego que igual a lo largo del paso de los años, pues al final lo que decíamos, no es una adopción, se necesita formación sobre todo psicológica, porque al final es como tu hijo, le estás criando, ¿no? Bueno, también te diré que hablamos de vínculos, ¿vale? De vínculos afectivos y también de cuidar el desapego. Es decir, cuando tú tienes un afecto por alguien, quieres lo mejor para esa persona, y eso es lo que siempre se busca, y es que el menor esté en el centro de las decisiones que se tomen por ambas partes, incluso en el entorno familiar de la familia. Sí que te diré también, por ejemplo, que se prolonga ese vínculo, es decir, tú has podido tener una relación con una familia, y cuando ya eres más mayor, pues sigues manteniendo esa relación, pero bueno, al final es como con cualquier relación afectiva que puedes tener con cualquier allegado, ¿no? ¿Y en qué criterios o en qué os basáis para acordar ese tiempo que va a estar este niño con esa familia? Eso va a depender siempre de las necesidades del menor, siempre. Depende de las edades. Claro, ese es el punto. Lo que está claro es que en la medida que los niños son menores, intentamos que esté en un entorno familiar, a ser posible. Si no queda más remedio, pues estará en un entorno residencial. Pero, lógicamente, los niños deben crecer en ese entorno familiar rodeado de familiares de todo tipo y de todas las edades, claro. Si existe algún perfil, hay algún perfil de familia acogedora? No. Cualquiera que tenga ese interés y que tenga esas habilidades puede hacerlo, no hay. A priori, cualquier persona que está dispuesta a ser generosa y a recibir del amor que también vas a recibir. También te diré, Ana, que es importante decir que todo el proceso continúa con el acompañamiento. Es decir, una familia acogedora, aparte de tener disponible un teléfono 24/7 en caso de cualquier situación que le pueda ocurrir, va a tener hay grupos de autoayuda, hay técnicos que están haciendo esa labor de acompañamiento para ir pues enfrentándose o, digamos, desarrollando el día a día que pueda haber en una familia. Hay listas de espera de familias que quieren adoptar, pero no sé si esta misma situación ocurre para el acogimiento. No sé si existen esas listas de espera o está la situación en estos momentos complicada, porque me comentabas que es las familias las que se ponen en contacto para acoger niños, pero también se localiza a familias porque hay necesidad. Bueno, justamente mira, la campaña de sensibilización está activa a través de Cruz Roja, como te decía, y siempre también hay familias que están, no en lista de espera, hablamos de bolsa. ¿Por qué? Porque la familia, quien determina que una familia
tenga un menor en su casa es el menor y las características de ese menor. A veces puede suceder que porque hay acogimientos ordinarios y hay acogimientos especializados. O sea, ahora mismo tenemos también la posibilidad de acoger, que haya una familia que acoja a una menor gestante o una mamá que tiene también un bebé recién nacido y que sea menor, ¿sabes? Sí. Entonces, hay otra cuestión y es que intentamos que el menor no se vaya de su entorno. Entonces, a lo mejor, por las características que tenga ese menor, que puede tener, no sé, a lo mejor un trastorno de conducta, o puede ser una persona con discapacidad, con necesidades de apoyo, pero que su familia biológica siga manteniendo su relación con su familia biológica. Intentamos que no se separe. Entonces, claro, a lo mejor tenemos familias en León, pero el niño que vendría bien, ¿no?, por decirlo así, para esa familia, está en Soria. Entonces, sí, no hablamos de lista de espera, hablamos de bolsas. Iba a preguntarle, Esperanza, ¿qué perfil tienen los niños y niñas tutelados por la Junta que tengan más dificultades para ser acogidos? Bueno, no es que tengan más dificultades, sino, como te decía, que combine ambas cosas, ¿vale? Evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que los niños que son más mayores, ¿vale? Más complicado encontrar familias. No hablaría de la complicación, sino que siempre priorizamos los niños más pequeños. O sea, de 0 a 3 años hacemos lo imposible para que no esté en un centro de atención residencial, aunque nuestros educadores y cuidadores son maravillosos y unos magníficos profesionales cuidándose a los bebés, ¿eh? Pero nuestra prioridad, y así como nos lo establece la normativa, es que de 0 a 3 años esté en familia. Sí que es verdad que cualquier niño que tenga, pues a lo mejor, de algún tipo de dificultad, pues se hace más complicado porque necesitamos familias que se ajusten a su perfil. ¿Cuántas familias acogedoras hay hoy en Valladolid y cuántos menores necesitan familias? Hombre, hoy no te puedo decir el dato porque esto está moviéndose constantemente, pero sí te puedo decir el dato oficial, que está cerrado a 31 de diciembre y teníamos 126 familias acogedoras entre familias ajenas, que le llamamos, y familias extensas. Las familias extensas son que tienen algún vínculo con ese menor, ya sea los abuelos, los tíos o algún allegado, ¿sabes?, que tiene alguna relación afectiva con el menor. ¿Y son muchos los menores que ahora necesitan familias? ¿Cómo está un poco esa situación? Pues en la medida que tenemos niños y adolescentes en un centro, cualquier niño que esté en un centro necesita a una familia. Lo importante es también, como te decía, esa modalidad flexible que estamos potenciando bastante, y es con el programa de vacaciones, porque a lo mejor el menor está en el centro, pero pasa las vacaciones en una familia. Entonces, el disfrutar de ese entorno familiar durante los meses de verano, pues también es un valor que enriquece tanto a la familia como a los niños. Para ir finalizando, Esperanza, ¿qué consejos daría a una familia que desea acoger a uno de estos menores? No daría consejo, diría que se informara, que llamara al 012 o directamente se dirigiese a Cruz Roja, y que con un par de horas tendrá toda la información necesaria para saber qué significa ser una familia acogedora. Y que vamos a lanzar ese órdago, que hay muchos niños que necesitan ser acogidos. Ahí están, no sé si me confundo, en Valladolid son 2 centros que hay en Valladolid los que ahora mismo tienen menores. No, son varios. Son varios más. Pues depende de las necesidades. Tenemos centros propios y con
plazas concertadas. Bueno, espero que esos niños pronto tengan una familia, que sabemos que están muy bien cuidados en esos centros, pero también necesitan, como decíamos al principio de este programa, esa experiencia. Sí, experiencia y en un entorno familiar para continuar con su desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes aquí. Gracias a ti, Ana. Y espero vernos pronto y volvernos a ver aquí sentadas, ¿eh? Eso sí. Muy bien, aquí. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un viernes más. Nos vemos el próximo viernes con muchas más cuestiones. Ya saben que la próxima semana empieza el TAC y hasta entonces disfruten y sean felices.